Porque como iba a volver el Señor enseguida, estaban todos empeñados en ven pronto, Señor, y tal, pues algunos se dedicaron tranquilamente a esperar la segunda venida del Señor, y creo que no, por lo que cuenta aquí, no debían hacer nada de provecho. Y San Pablo, que tenía mucho sentido común, dijo que bueno, que sí que hay que esperar a que venga el Señor, pero mientras llega, vamos a movernos. Me he enterado, que además con la sorna que tiene San Pablo, de que algunos de nosotros viven muy ocupados en no hacer nada. Y entonces les pone firmes. Bueno, ¿por qué os digo todo esto? Porque es muy importante que entendamos el escándalo que suponía, ¿no? O sea, se despoja de su rango, toma la condición de esclavo, y encima pasa por uno de tantos. Cuando vivimos en un mundo donde todo el mundo quiere sacar su cresta por algún sitio y destacar de alguna manera. En la escultura, en la pintura, en el comercio, hablando, no hablando, da lo mismo, pero en esta vida uno tiene que destacar, tiene que tener un estatus, mejorar, crecer, en fin, como que pasando por uno de tantos. O sea, cada cosa, iba a decir, empeoraba la afirmación anterior. Íbamos de mal en peor, ¿no? Por eso, en medio de toda esta situación, proclamar, anunciar, afirmar la divinidad de Cristo era como escalar el Everest. O sea, la cima más alta de la fe, el Everest de la fe, era afirmar esto, ¿no? Entonces, como lo de los alpinistas que quitan unos cuantos 8.000, el que llega al Everest, pues llegar a afirmar en medio de 40.000 dificultades y sostener continuamente la divinidad de Jesús era lo más difícil. Y es lo más difícil. Porque aquí no tenemos a los sofistas de aquellos tiempos, tenemos a los sofistas de estos tiempos. No tenemos a los hedonistas de aquel tiempo, tenemos a los hedonistas de este tiempo. Y Jesús sigue siendo hoy día un escándalo para mucha gente. Su vida, si luego ya te adentras en su predicación, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Es como dice, o sea, encima, bueno, ¿y qué decía el hombre este? Que empiezas a contar las cosas que decían, y al que te pide que le acompañes en una milla, acompáñale dos. A ver si puede acompañarle 5 metros, que una milla. Y al que te pide la túnica, dale también el manto. Sí, hombre, la túnica le voy a dar, al menos el manto. Y al que te dé un bofetón, ponle el otro lado de la cara para que te dé otro. Definitivamente están rayados todos estos. Si es que lo empiezas a mirar, y esto es un escándalo. Lo mejor que te pueden llamar es loco, siendo benevolentes. Porque Jesucristo sigue siendo un escándalo. Tú sales allá afuera y a todos estos trepas que está aquí todo el último, sálvese el que pueda, es la filosofía imperante de él, ¿no? Todo el último y sálvese quien pueda. Tú diles, no, hombre, hay que anteponer a los demás. Los que quieran ser los primeros, que sean los últimos. Pero si entonces es un escándalo, podemos probar ahí afuera. Podríamos presentarnos en el Congreso de los Diputados diciendo esto. Nos pasaría como a San Pablo, necesario como que salíamos zumbando y nos mirarían pidiendo. De hecho, nos miran, porque claro, ¿qué hacen estas locas ahí encerradas? ¡Qué desperdicio! En el mejor de los casos dicen que desperdicio, otros dicen que estamos totalmente zumbadas o que nos han comido el coco, claro. Es otra interpretación. Pero que vamos, que todo aquello es actual hoy, o sea, sucede hoy, es real hoy, ¿no? Por eso Jesús, en Mateo 11:6, dice, dichoso aquel que no se escandalice de mí. Porque Él sabe, de hecho lo afirma, que Él es piedra de tropiezo, que Él va a escandalizar, que no ha venido a traer la paz, sino la guerra, y a montar. El Papa dice una cosa que se repite por ahí, que es que a mí me gusta el lío.
Lo ha dicho así, no sé qué homilía o no sé qué momento, porque las homilías que pronuncia Santa Marta por las mañanas son como muy cercanas, porque la gente que está ahí es como muy coloquial. Entonces utiliza en la predicación ideas muy simples, como Jesús, el Papa es otro simple. Como puede ser el Papa un tipo que dice esas cosas y se va con la cartera en la mano. Pues una de las cosas que ha dicho el Papa es que para ser un buen cristiano, si de verdad estás siguiendo a Jesús con compromiso, te tiene que gustar armar lío. Entonces ha dado la frase de a mí me gusta armar lío, ha dado la vuelta al lío. Las demás cosas que diga el Papa pueden pasar desapercibidas, pero eso está en todos los sitios, han llegado por 24.000 sitios en 40.000 fotos. A mí me gusta armar lío, ¿no? Entonces sale todo el tiempo, a mí me gusta lío, su santidad Francisco. Hombre, pero que dice muchas otras cosas, no solo eso, ¿no? Bueno, pues Jesús dijo que él venía a armar lío. La suegra contra la nuera, el hijo contra los padres, ser signo de contradicción. O sea que el Papa, como dicen los italianos, está totalmente en gamba, totalmente en línea con lo que dijo Jesús. Y los primeros que están escandalizados son los del alrededor. Porque este año no han tenido vacaciones. No se ha ido de vacaciones, con lo cual nosotros colgamos en Roma sin poderse mover. El Papa no se va, todo el mundo allí. Él ha dicho que no se iba, no se ha ido. Y entonces, pues, escandaliza, molesta, incomoda a Jesús. Es consciente de que él escandaliza, de que él va a molestar, de que él va a incomodar. Y por eso dice en el Evangelio de Mateo, dichoso aquel que no se escandalice de mí, ¿no? El escándalo, sobre todo para los judíos, más que para los griegos en esto, viene del hecho de que aquel que se proclama a sí mismo Dios es un hombre del que se sabe todo. De hecho, los fariseos dicen, si sabemos de dónde es. Sabemos dónde ha nacido, sabemos a qué se dedica hasta ahora, sabemos qué formación tiene, quién es, cómo se llama, de dónde viene. No tiene de extraordinario nada, se sabe todo de él. Esa transparencia, esa sencillez de Jesús incomoda, descoloca, ¿no? La sencillez de Dios desconcierta a muchos ateos, porque tienen la idea de que Dios tiene que ser algo muy especial, muy extraño, muy inaccesible, muy inabarcable, aunque luego se contradicen porque por otro lado lo quieren entender. Pero bueno, entonces, que Dios sea tan simple, tan sencillo, que se le conozca tan bien, eso mismo les hace poner en duda su divinidad. Y la posibilidad del escándalo, ya os lo he dicho antes, era especialmente fuerte para un joven judío como era Juan, acostumbrado a pensar en el 3 veces santo y acostumbrado a pensar en Dios como aquel que no se le puede ver y dar con vida. De hecho, ellos consideraban una cosa súper excepcional que Moisés hablara con Dios cara a cara y no se muriera. Su miedo de ver a Dios era, ay Dios, que he visto a Dios y ahora me muero. O sea, he visto al ángel, simplemente ver al ángel de Dios ya se morían de miedo porque significaba que uno se moría. En la mentalidad de un judío la idea era esta. Y lo sorprendente era que Dios hablaba con Dios cara a cara. Moisés hablaba con Dios cara a cara, le veía cara a cara y seguía con vida. Entonces, que me digas que este que está aquí sentado a mi lado, con el que camino todos los días y como y paseo y charlo, es Dios, pues para Juan, en su proceso personal, porque era judío, también tuvo que ser no fácil de asimilar. El anterior sumo pontífice, el teólogo Ratzinger, escribe un libro que se titula Introducción al Cristianismo. Yo no lo he leído. Tengo varias páginas sueltas de distintas cosas, pero el libro sí no lo he leído. Pero dice algo muy iluminador a este respecto, y os lo voy a leer textualmente porque cuando Ratzinger formula algo, esto tenía
decir nada porque lo dicen mejor que nadie, ¿no? Dice, con el segundo artículo del credo estamos ante el auténtico escándalo del cristianismo. Está constituido por la confesión de que el hombre Jesús, un individuo ajusticiado hacia el año 30 en Palestina, sea el Cristo, el ungido de Dios, el elegido. Es más, nada menos que el Hijo mismo de Dios. Por tanto, centro focal, punto de apoyo determinante de toda la historia humana. Es posible y lícito que nos agarremos a algo tan frágil como un solo evento histórico. Este escándalo del que habla el teólogo Ratzinger, y lo plantea así, solamente se supera de una manera, no hay otra, y es a donde vamos, aquí la aterrizo en el tema, con la fe. No hay otro camino para superar el escándalo que produce la encarnación del Verbo, su vida y su muerte. El único camino para superar el escándalo, la única opción válida, es la fe. Porque si no, sin fe, si contemplamos sin fe todo lo que os he contado, pues parece una paranoia mental que se les ha ocurrido a unos cuantos. Y encima, por fenómeno de masa, se han contagiado unos a otros. Sin fe es la lectura de los hechos que se hacen, ¿no? Lo único que te puede hacer superar ese escándalo, por decirlo de alguna manera, es la fe. Y no bastan para eliminar esto las pruebas históricas de la divinidad de Cristo y del cristianismo. No basta un mero estudio histórico de Cristo, que lo hay, y hay cantidad de pruebas, ¿no? Y hay cantidad de estudios sobre la divinidad de Cristo apoyándose en los hechos históricos, en los acontecimientos. Pero la fe trasciende todo eso, está por encima de todo eso. Y la fe es algo que yo no voy a lograr a fuerza de puños. La fe es un don y hay que pedirlo. Yo me puedo leer todos los tratados de cristología, formarme, leer todo esto, tratar de comprenderlo, tratar de asimilarlo, y está muy bien, y es muy bueno que se haga. Pero creer en la divinidad de Jesucristo, no comprenderlo, ni admitirlo, sino creer sobre todo que Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, nunca lo voy a lograr por mis propios medios ni con esto. Tiene que venir de Dios. La fe es un misterio, es un don. Y para mí siempre ha sido un misterio, os lo digo humildemente, porque unos creemos y otros no creemos. Y ahí ya, porque algunas veces digo, Señor, lo mismo que a mí me iluminas, me ilustras y me has dado tu fe desde pequeñita y esa fe ha ido creciendo conmigo, ¿por qué no tocas el corazón de tanta gente ahí afuera? Lo mismo que tocaste el mío. Yo le digo al Señor, pero vamos a ver qué te cuesta. No entiendo por qué a mí sí y a otros no. Y es que no lo vamos a entender, porque ahí entramos en el terreno del misterio. Ahí hay cosas que entran en los designios de Dios y que yo no tengo por qué saber, que es un misterio y Él sabe. Y si Él sabe, a mí me tiene que bastar. Pero yo muchas veces lo he pensado, ¿no? Con personas, sobre todo cercanas a mí, mi padre o personas, ¿por qué yo sí y ellos no? No hay una explicación lógica. ¿Porque somos estupendos? No. ¿Somos mejores que el resto? No. Es un don gratuito y un designio de Dios. Porque hay gente que busca a Dios y quiere creer y no puede. Que yo he conocido en un caso. A mí a veces me lo preguntan y digo, pues no, sinceramente no lo sé. O sea, es algo que sé que sucede, que sé que pasa,
pero que yo no lo sé, o sea, no lo puedo explicar porque yo misma no lo sé, ¿no? Es así y punto. Es un misterio. Hay un filósofo danés que el padre Cantalamessa cita mucho, por eso le conozco, porque no he leído nada directamente de él, que se llama Kierkegaard, que es filósofo, teólogo, más filósofo que teólogo, que en muchas cosas es muy esclarecedor y dice: la historia, el pasado, no nos ayudan a creer. No hace ya 2000 años que vivió Cristo. Su nombre no es anunciado y creído en el mundo entero. Su doctrina no ha cambiado el rostro del mundo, no ha penetrado victoriosamente en todo el ambiente. Y la historia no ha establecido de manera más que suficiente que Él era Dios. Y contesta el mismo Kierkegaard: no. La historia no podría hacer esto en toda la eternidad. No es posible, de los resultados de una existencia humana, como fue la de Jesús, llegar a la conclusión de que Él era Dios. Simplemente por la evidencia de su vida humana, no se puede llegar a la conclusión de que es Dios. Podemos llegar a la conclusión de que era una persona excepcional, un gran profeta, un gran pensador, un gran rabí, un gran hombre. Pero pensar que era Dios por nosotros mismos no lo podemos pensar, y por la evidencia de su vida tampoco. No podemos sacar la consecuencia de que Cristo es Dios sencillamente examinando lo que conocemos de Él y de su vida, mediante una observación o un estudio directo. Quien quiere creer en Cristo está obligado a unirse a Él en el abajamiento, escuchando el testimonio interno del Espíritu Santo. Salimos del ámbito de lo puramente lógico, racional y de capacidad de comprender para dejar que en nuestro corazón recibamos el testimonio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que da testimonio de Jesús. Y da testimonio de Jesús dentro de cada uno. Pero hay que recibirlo también. Hay que admitirlo. Y como católicos, eso lo dice Kierkegaard, ¿no? Que hay que escuchar el testimonio del Espíritu Santo. Pero os he dicho al principio que él era danés, y como el 99% de los daneses era luterano, no era católico. Y nosotros como católicos tenemos varias objeciones que añadir a lo que ha dicho Kierkegaard. O sea, está bien lo que ha dicho, pero le faltan cosas que como católicos tenemos que añadir. Hay varias objeciones. Falta, primero, el darle la debida relevancia, esto es muy fundamental, a la resurrección de Cristo. El testimonio interno del Espíritu es importante, pero el admitir la resurrección de Cristo es muy importante a la hora de afirmar su divinidad, porque si resucita por sí mismo, es un pilar fundamental para afirmar que es Dios. No le resucitó otro, resucita por sí mismo. Y Kierkegaard no habla de eso, lo omite. No solamente hay que tener en cuenta el abajamiento de Jesús, que es importante, ¿no? Hay que unirse a él en el abajamiento, también en la confesión de la resurrección. Y también hay que decir que no se tiene en cuenta en la afirmación de Kierkegaard el testimonio de los apóstoles, de su predicación apostólica, además del testimonio del Espíritu Santo. Y San Pablo dice que con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se hace la profesión de la fe para conseguir la salvación. Eso lo dice la carta a los Romanos.
El segundo momento, la profesión de la fe que dice San Pablo, es importante, pero si no va acompañado del primer momento en que se desarrolla en lo íntimo del corazón, la profesión de la fe sería vana y estaría vacía. O sea, son las dos cosas. Lo que sucede dentro, el testimonio del Espíritu Santo, pero luego nos tiene que llevar a esto de lo que hemos hablado tantas veces la Madre Superiora, al testimonio apostólico, al testimonio hacia los demás, ¿no? O sea, lo que hemos recibido en el corazón hay que darlo al exterior. Lo dice también Jesús en el Evangelio, lo que recibís en oculto, gritarlo en las azoteas, ¿no? Y luego la dimensión comunitaria de la fe cristiana. Es esencial en la fe cristiana. No basta que yo profese la fe sola. Yo tengo que profesar mi fe en comunidad. La fe cristiana se vive en comunidad, no a solas, no en un aislamiento. La fe comunitaria es el resultado de muchos actos de fe personales para que sea de verdad real. O sea, es muy bonito que aquí todas juntas somos comunidad y qué estupendo profesamos la fe en comunidad. Pero para poder profesar la fe en comunidad de una manera convincente y auténtica, tenemos que estar continuamente profesando la fe de manera personal cada una. Si no, sería mentira. ¿Qué aportaríamos a la comunidad si no tenemos una evidencia personal de esa fe? Y esta fe del corazón es fruto de una especial unción del Espíritu, es lo que decía Kierkegaard. Cuando se está bajo esta unción, creer se convierte en una especie de conocimiento. No es creer, es conocer en la fe. Más o menos, es que no sé cómo explicar. No es creer, yo me lo creo, en plan, es algo más profundo, es como un conocimiento desde la fe, es un conocimiento. Es una especie de conocimiento, de visión, de iluminación interior. De hecho, Juan utiliza la expresión, que es muy bonita, nosotros creemos y sabemos. Con la sabiduría del Espíritu, el don de sabiduría, que no es saber intelectualmente, sino saber saboreando. Lo que os he dicho tantas veces de la manzana. Yo sé lo que es una manzana. Es el fruto de un árbol, es una manzana. Y sé que la manzana se genera de determinada manera por un proceso biológico, sí, eso lo sé, con la cabeza. Y puedo dar una charla magistral de el origen de la manzana, ¿vale? Entonces, sí, bueno, porque hay estudiosos en biología que han estudiado cómo se forma una manzana, una cereza de un cerezo, vale. Pero el conocimiento experimental de lo que es una manzana significa que yo coja esa manzana en la mano, no me lea el rollo que pensé que han escrito en un libro y luego lo explique al auditorio, ¿no? No. Yo cojo la manzana, la tengo en mi mano, la toco, la miro, la huelo, la observo, veo que pesa, la muerdo, la saboreo y conozco, no solo con esto, lo que es la manzana. Conozco la manzana con todas mis capacidades de comprender, con todos mis sentidos. Eso sería salvando las distancias del don de sabiduría. No es saber, sino de alguna manera saber a Dios, pero saboreando todo lo que Dios es, con todos nuestros medios de conocer. Y eso significa, que eso me encanta, porque significa hacernos muy pequeños. Porque los niños no conocen con esto. Tocan, chupan, huelen, observan. Los niños conocen así, no conocen intelectualmente. Hasta cierta edad, un bebé, el cerebro del bebé, conoce por percepciones, por impresiones sensibles. El frío, lo caliente, el olor, lo que escucha, lo que saborea, todo lo llevan a la boca. ¿Por qué? Porque
la boca tiene un órgano, es la lengua, que le da un montón de información sobre si está duro, blando, sabe algo, está caliente, frío. Tocar y chupar. Lo más curioso es cuando, a mí me da mucha gracia, pero es que además está comprobado, uno de los momentos más en que empieza a despertarse toda la capacidad psicomotriz del bebé es cuando descubre sus pies y lo primero que hace es chuparlos. Porque por la boca recibe un montón de información, ¿no? Pues para conocer como Dios quiere que conozcamos, hay que hacerse muy pequeños y dejar de lado muchas veces nuestra razón, ¿no? Que nos juega muy mal pasar, porque no lo tenemos que entender todo muy racionalmente, porque somos gente muy, en fin, bien puesta, adulta, responsable, capaz, razonable, nos hacemos polvo en la vida espiritual. Hay que ser pequeños, sí o sí. Hacernos mayores en la vida del espíritu es la mayor tragedia, el mayor atraso. Porque para conocer como Dios quiere ser conocido, hay que hacerse niño, y a Dios no hay que conocerle con esto, sin experimentarle. Por eso San Juan lo dice así, ¿no? No se me ha perdido la Nosotros creemos y sabemos. Ese saber no viene de aquí, sino de la experiencia. O sea, conocemos por propia experiencia. Creemos y conocemos experimentalmente. Y acordaros de los niños. El día que descubren sus propios pies. Pues no nos damos cuenta el día que descubrimos a Dios. ¡Hala! Si está Dios aquí, dice Dios desde hace tiempo. No te habías enterado hasta ahora, ¿no? Pues somos así. Que está aquí Dios. Claro, ya era hora. Enhorabuena, aquí estoy yo desde mucho antes de que existieras cuidando de ti y tú sin enterarte, ¿no? El día que lo descubrimos es como, uy, pues así es Dios, ¿no? Nosotros creemos y sabemos. ¿Y qué pasa? Que cuando llegas a ese punto de que nosotros creemos y sabemos, hoy es afirmar de Jesús mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y yo no sé si a vosotros os ha pasado, a mí sí me ha pasado, que hoy es esta afirmación: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Y tú tienes en tu interior la certeza absoluta de que eso es cierto. Nadie te lo va a demostrar con una fórmula matemática, porque no hay. Pero dentro de tu corazón tienes la absoluta seguridad de que esa afirmación es la única verdad. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que es el único medio para ir al Padre. Y no sabes por qué lo sabes, pero lo sabes, lo afirmas, y con la gracia de Dios serías capaz incluso de dar la vida por afirmar eso. De llegar a dar la propia vida por afirmar y defender esta verdad, ¿no? Juan otro día. Una hora y media hablando. Me queda un poquito. Pues sí, 10 minutitos más. Venga, ánimo. Está haciendo así para que vea que me voy a callar. Queda una hojita y media. 10 minutos. Juan es el discípulo a quien Jesús amaba. Yo os he dicho al principio que es uno de nuestros patronos, porque nuestra vida y nuestra situación tiene mucha analogía con la vida de Juan, ¿no? Bueno, nos falta llegar a viejas. Falta llegar a viejas con la misma cantinela, ¿no? Y luego ponerle por escrito y convencer a los sofistas de nuestro tiempo.
Juan es un testimonio extraordinario del poder que Jesús puede llegar a tener sobre el corazón de un hombre. Porque acordaros que Juan nos lo pintan como un tipo cursi y melífluo. Rubito, el discípulo que recostó su cabeza sobre el pecho del Señor, el discípulo amado, y no se convierte en el discípulo amado debía ser más tonto que alguno, o sea, un simple, ¿no? De eso nada. De hecho, su mote era hijo del trueno, lo cual nos hace pensar que la mansedumbre no debía de ser su fuerte. Debía de tener un carácter bastante envidiable. La mamá, por lo pronto, ya prometía: mis hijos no aprovechan lo que quieren. Los hijos de esa madre, pues imaginarse, ¿no? Lo que habían aprendido desde pequeñito, que de semejante mamá, pues era zumba de al lado y colócate bien. El mejor sitio para ti y a ti tal que le hagas falta, ¿no? Eso es lo que habían aprendido los hijos del trueno. Santiago y Juan. Y creo que es Juan, no estoy muy segura, pero creo que es Juan el que dice: es ahora cuando vas a mandar que baje el fuego del cielo y los fulmine a todos. Ese era Juanito. Y sí que es verdad que quería mucho a Jesús le quería mucho, tenía una sensibilidad especial para muchas cosas, una penetración grande para darse cuenta de muchas cosas. Cuando están en Tiberíades, en la pesca milagrosa, después de la resurrección, es el primero, porque Pedro no se enteraba de nada, como es costumbre, que desde lejos dice: es el Señor. Entonces ya Pedro sí se lanza al agua, pero no se había enterado. Es Juan el que le dice: es el Señor. O sea, tenía una penetración grande para los misterios de Dios. Él estuvo en el Calvario, él vio y creyó primero. Eso es verdad, pero vamos, que no era precisamente el tipo melífluo que nos pinta. No lo era. De hecho, llegó a viejo dándoles a todos los griegos con la misma bola de la carrera, ¿no? El tenaz hasta el final. Nos muestra cómo es posible construir en torno a Cristo todo el propio universo, porque consigue hacer percibir la plenitud única, la maravilla inimaginable que es la persona de Jesús en un mundo cosmopolita. O sea, en una sociedad, que la describamos un poco, muy plural, donde había muchas corrientes filosóficas, ideológicas, culturales, muchas diferencias sociales, porque aquello era un poco, a ver, por poner un ejemplo, como Estados Unidos, que hay de todo, pues Grecia entonces en el imperio era pues en la venta del sopapo donde había de todo, o sea, gente de todo tipo, de toda condición, de todas las razas, de todos los pensamientos, de muchas religiones, que no creían nada, de un montón de escuelas filosóficas, todo estaba mezclado en Grecia, y Juan se va ahí. Es como si tú ahora te vas a evangelizar a la Gran Manzana, ¿no? Te pones a contar que Dios nos ama con corazón de hombre, sería bueno. Ponerse a contarlo allí, pues él allí en Grecia, pues es una situación pues análoga. Y él consigue convencerlas. Ante esa sociedad cosmopolita que le tocó vivir, ¿cómo se comportó el autor del cuarto evangelio? Buscó tal vez adaptar a Jesús a este clima en que todas las religiones y todos los cultos eran acogidos, con tal de que aceptaran ser partes de un todo mayor, con tal de que aceptaran a Jesús, pues yo lo adapto a las circunstancias. No. En ningún momento aparece eso. Juan presentó a Jesús como lo que era. No intento vendérselo, a los platónicos de una manera, a los socráticos de otra manera, a los árabes que anduvieron por allí, que alguna había de otra manera, y a los romanos de otra manera. No, él presenta a Jesús como es, sin recortarlo, que ese es uno de los riesgos que hoy día tenemos, ¿no? Para que la sociedad actual acepte a Jesús, pues lo descafeinamos, lo adaptamos. De hecho, lo ha dicho. Jesús era un revolucionario, que te ha dicho eso. Tontería. Pues lo dicen. Jesús era el que quería la igualdad. ¿Quién te ha contado eso? Jesús quería que nos salváramos todos, nada de igualdades. Todos igual salvándonos, sí, pero vamos, nada de que todos iguales. Jesús era un demócrata, Jesús era un comunista, yo he oído tonterías de Kilo. No, Jesús no era nada de eso. Jesús era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Porque
en la sociedad actual a veces corremos ese riesgo. Y de hecho, en la Iglesia hay personas y hay facciones que han hecho eso, ¿no? Un exponente claro, no voy a entrar ahora en ello, es la teología de la alienación. O sea, querer hacerme terapias por un embudo que no es. O sea, mire usted que no es, lo que no es, no es. No podemos deformar a Jesús para conseguir que lo acepten, porque entonces no lo están aceptando, lo estás falsificando, ¿no? Jesús no hizo nada de eso. Digo, Juan no hizo nada de eso. Juan no polemizó contra nadie, más que contra los malos cristianos, que también lo sabía desde el principio, los que iban descubriendo el bulto, ¿no?, de muchas cosas, y los heréticos dentro de la Iglesia, porque desde muy el comienzo de la Iglesia hubo una herejía que era la de los gnósticos, que él combatió desde el principio. Contra esos sí que escribió y a esos sí que les atacó, porque era una deformación de la fe desde el principio y una herejía él no la iba a consentir, y nosotros tampoco debemos, ¿eh? Pero no se lanzó contra las otras religiones y cultos de su tiempo, excepto en el Apocalipsis. En el Apocalipsis sí que hay un ataque directo y claro al culto indebido que se le tributaba al emperador, ¿no? Ahí sí que hay una alusión clara. Pero luego, salvo las cosas que estaban mal dentro de la propia Iglesia, que sí que luchaba y era implacable para corregir, a los que no creían en principio les respetaban, no les atacaban, no iban contra ellos, ¿no? Eso también es muy digno de tenerse en cuenta hoy para nosotras. Juan sencillamente anunció a Cristo como supremo don del Padre al mundo, dejando a cada uno libre de acogerle o no. Eso es lo que tenemos que hacer con Jesús, presentarlo como el don más grande que Dios nos ha dado, pero no querer meterse a nadie por las narices una fuerza bruta, un calzador, sino esperar a que el Espíritu Santo dé ese testimonio interno en cada persona, pedirlo mucho, porque también podemos caer en la tentación de tener que dar a Jesús y hablar a Jesús, predicar a Jesús. Y yo os he dicho muchas veces que nuestro principal ministerio es orar y hacer presente a Jesús con nuestra vida y con nuestra oración, ¿no? Y queda la gran pregunta: ¿cómo llegó Juan a una revelación tan total y a una idea tan absoluta de la persona de Jesús? ¿Cómo se explica que con el paso de los años su amor por él, en vez de debilitarse, fuera aumentando cada vez más? Creo que después del Espíritu Santo, este crecimiento en el amor a Jesús de Juan se debe al hecho de que tenía junto a sí a la Madre de Jesús. Vivía con ella, oraba con ella, hablaba con ella, y no creo que hablara mucho con ella del tiempo. Me imagino que se hartaría, yo al menos lo hubiera hecho así, a hablar con ella de Jesús. O sea, que era lo más importante en la vida de María, su hijo. ¿Qué era lo que más le interesaba a Juan? Jesús. ¿De qué le preguntaba? O sea, me imagino que la freiría preguntas de 1500 detalles desde la concepción de Jesús hasta que Jesús se fue de casa, hasta que empezó su vida pública. Él se tuvo que empapar muchísimo de todo lo que ella le contaba. Y ella no lo contaba como una cronista cualquiera, ella lo contaba como una madre, con un amor de madre inigualable, ¿no? Entonces eso fue lo que tuvo que ir transformando a Juan y manteniéndole cada vez más. Y es impresionante pensar, esta es una de mis bolas mentales, pero yo, como me lo paso bien, yo lo pienso y os lo cuento. Que es Juan el que pronuncia la palabra y el verbo se hizo carne. Nosotros evangelistas no lo dicen, solo dice Juan. Y que cuando él concibe esa idea, esta frase, y la escribe, a su lado estaba ella, la mujer en la que eso sucedió, la mujer que mejor pudo dar testimonio de que el verbo de Dios se hizo carne. O sea, se lo contaba de primera mano quien fue coprotagonista de eso con el verbo.
Él no narra la anunciación, porque ya la ha narrado Lucas, pero esta frase, y el verbo se hizo carne, a mí me llena mucho el corazón pensar que él, cuando lo escribió, su evangelio, ella estaba a su lado. O sea, ella era como la mejor censora que tenía Juan de todo lo que escribía. Y ella, si ella probaba lo que Juan escribía, eso estaba bien escrito. Oye, que no solo lo pongas de manera así, te has colado, que eso no fue así. Me los puedo imaginar corrigiendo el borrador. Existe todo, ¿no? Pero el privilegio de poder escribir teniéndola a ella al lado, contándole todas las cosas, ¿no? Y termino, ya sí que termino, lo prometo, con unas palabras que he encontrado de Orígenes, que aunque era muy bruto, de vez en cuando escribía algo bonito, sobre las cuales después han hecho una canción, que a mí me gusta mucho la canción, pero no sabía qué idea más bonita, porque la idea es de Orígenes, no sé si la van a ver la canción, pero que sepáis que se lo copió Orígenes, lo pidió. Porque dice Orígenes, la flor de los 4 evangelios es el evangelio de Juan, cuyo sentido profundo, sin embargo, no puede comprender quien no haya apoyado la cabeza en el pecho de Jesús y no haya recibido de él a María como a su propia madre. Esa dice Orígenes. No, la dice Orígenes. Yo no lo sabía, lo encontré sin querer el otro día. Que el Evangelio estuviera escrito cuando escribió el Evangelio merece. O sea, que no. Siguiente pregunta, ¿a qué edad fue asunta los tiros la Virgen? A ver, una cosa que cuando él escribió, pero vamos a ver, pues ¿verdad creéis que hasta que Juan tuviera 80 años, a ver, son obtusas, además con lo curiosas que sois vosotras, creéis que al día siguiente no le iba a estar haciendo preguntas? Una cosa es cuando él escribiera el Evangelio, pero el Evangelio que llega un momento que pone por escrito, él lo tenía en el corazón desde hacía muchos años. Y él estuvo hablando de todo con ella desde el día siguiente, aunque fuera tan mortificado que no le preguntara nada. Yo les tenía preguntando todo el rato de todo, y muchas veces. Él tenía información de primera mano, y cuando él concibió esa idea, que el verbo se hizo carne, aunque no lo escribiera aún, lo predicaría muchas veces mucho antes de ponerlo por escrito. Entonces, efectivamente, la Virgen se fue, la Virgen fue elevada al cielo y él se quedó, pero tenía ya dentro del corazón todo lo que ella le había dicho. Y tuvo una información de primerísima mano que no ha tenido nadie más. Es que Juan enchufó con todo. Se abrió lo que no había visto nadie, creyó el primero de todos, tuvo a la Virgen. Toda esa información la tuvo en primera mano. Otra cosa es que cuando ya era viejito, antes de empezar a chochear, se puso y escribió. Probablemente no tuvo tiempo antes. Si tenía que convencer a todos los griegos de alrededor y pelearse con unos, con los gnósticos y no sé qué, pues el pobre no tuvo tiempo. Pero vamos, no es que cuando Juan estaba ya viejito escribiendo el 4 evangelio, la Virgen estuviera dictándole. No, eso no tiene ningún sentido.